Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Vamos a continuar con nuestros temas de los días jueves referente al reino de Dios. Y en ese temario vamos a iniciar hoy nuestro texto en Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Cuántos dicen amén? Dice así la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. La semana pasada enfocamos nuestro tema a la siembra y la cosecha, a la ley de la siembra y la cosecha. Y como el tema es un tanto amplio, nos dedicamos a ver la semana pasada a los personajes que siembran. Y dijimos que el diablo siembra cizaña, dice la Biblia. Cuando los hombres están dormidos, viene el malo y siembra. Y esa cizaña hace pedazos la vida de mucha gente, a los cuales les logró sembrar algo el enemigo. Pero también vimos que el hombre también siembra. Siembra para la carne o siembra por el espíritu, para el espíritu. La siembra de la carne produce muerte. Eso está escrito. Ninguna siembra de la carne va a producir vida, siempre produce muerte. No es que no salga nada de la siembra, ¿cómo no? Es abundante a veces la siembra de la carne, a veces más abundante que la siembra en el espíritu. Pero el resultado de esa siembra siempre produce muerte en la vida de los creyentes. Pero dice la Biblia también que el hombre puede sembrar para el espíritu. Y la siembra para el espíritu es una siembra que va preparando al creyente, haciéndolo crecer, haciéndolo madurar, poniendo su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y esa siembra produce vida. Esa siembra produce vida. Porque indudablemente, aunque el esfuerzo viene, el hombre hace un esfuerzo por sembrar, el que da la vida es Dios. Como está escrito, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? De la misma manera, lo que usted y yo sembramos para nuestra vida espiritual, el que da el crecimiento es el Señor. Y por eso la vida espiritual puede ir creciendo y siendo más abundante en nuestra vida. Pero hoy vamos a enfocar nuestro tema a esa parte de ese verso en el que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hemos hablado de la unidad en el reino, de la esperanza en el reino, del amor en el reino, de la siembra dentro del reino. Y como usted puede ver, el hacer todo eso en el reino de Dios nos trae beneficios, bendiciones. Pero no debemos, hermano, ignorar que también el reino de Dios no solo se trata de recibir bendiciones, sino que caminar en el reino de Dios también tiene demandas. También tiene demandas de parte de Dios. Y al revisar ese texto, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Viene a mi mente, hermano, la importancia de que como hijos de Dios, que como creyentes, no se nos ocurra tratar de engañar a Dios. Que no se nos atraviese en la mente semejante cosa.
El gran problema es que a veces no distinguimos que ciertos engaños o ciertas mentiras no solamente están tratando de burlar a Dios, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Cierta manera de vivir a veces nos engaña a nosotros mismos. Y entonces debemos de tener cuidado en esto, porque indudablemente, hermano, Dios quiere ver de nosotros como un cristiano honesto y transparente delante del Señor. A Dios no lo podemos burlar. No podemos aparentar una cosa y vivir otra cosa, porque el Señor la sabe. Por eso, si usted me acompaña a un versículo en Hebreos capítulo 4 para tratar de introducirme en este tema, Hebreos capítulo 4 verso 13, es importante que en el camino del reino de Dios usted y yo tengamos en cuenta estas verdades que vamos a ver hoy. Hebreos capítulo 4 versículo 13. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, oiga esto, hermano, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, por favor, note esto, a quien tenemos que dar cuenta. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me encanta ver en la palabra, hermano, la claridad y la honestidad de Dios en darnos toda la verdad completa, sin darnos una verdad a medias, como muchos hoy están predicando hoy en día. Una verdad a medias que hace que el hombre se sienta más cómodo, se sienta más tranquilo, no muy atacado por la palabra, por Dios o por los predicadores o por los mensajeros del Señor. Algunos prefieren oír mensajes donde no se les esté dando la verdad completa, porque eso los hace estar más tranquilos. Pero Dios nunca dio verdades a medias. Dios siempre da la verdad completa. ¿Cuántos dicen amén? Y la verdad completa es que si usted y yo obedecemos a su palabra, el del Señor recibiremos bendición y vida eterna. Pero la otra mitad de la verdad dice que si usted y yo desobedecemos y hacemos caso omiso de su palabra, del Señor también recibiremos el castigo y la reprimenda por desobedecer al Señor. Está bien claro que puso el Señor dos lugares nada más, o uno está de acuerdo por creer en el Señor para ir en el cielo, o el otro lugar es el infierno. No hay un término medio, no hay purgatorio. Aleluya. Le cuento que esa fue una gran mentira que nos dieron en cucharada para que nosotros nos la tragáramos, ¿va? Y nos dijeron purgatorio, hay purgatorio. Así que haciendo un par de oraciones al mes y todo eso, lo sacamos del purgatorio y lo llevamos al cielo. Fue una terrible mentira. Fue una terrible mentira para engañar a millones y millones de hombres y mujeres, entre los cuales quizás, no sé si usted, pero entre los cuales estábamos nosotros. Por lo menos yo estaba ahí. Había que hacer el novenario para sacarlo del purgatorio. Había que hacer el mensual para sacarlo del purgatorio. Y mejor si hacíamos el cabo de año, por si había quedado una pata dentro. Yo no sé, hermano, para qué, pero nos enseñaron que podíamos sacarlo. ¿Quiénes somos nosotros para sacarlo de ahí?
si el Señor dictaminó que el que cree en Él será salvo, mas el que no cree en Él será, hermano, echado al infierno? ¿Cuántos dicen amén? La verdad de Dios no es a medias, es clara, concreta, contundente, nos guste o no nos guste. Dele un aplauso al Dios de los cielos. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y entonces la palabra y su consejo viene y entonces nos recuerda, ahora que estamos caminando en el reino, ahora que el reino de Dios se está estableciendo en nuestro corazón y que debemos caminar en unidad, debemos caminar en amor, debemos caminar en esperanza, debemos caminar sembrando, también debemos caminar entendiendo que Dios no puede ser burlado. Es una verdad que no podemos pasar por alto. Y hay tres cosas de esa verdad fuerte que podríamos poner atención hoy. Tres elementos que me van a servir para seguir enseñando la palabra del Señor. La primera, el autoengaño es un peligro mortal para nuestra vida. El autoengaño, el engañarnos a nosotros mismos, es un peligro mortal. ¿Qué es autoengañarnos? Es creer algo que no es verdad de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando queremos aparentar ser alguien que no somos, eso es autoengañarnos. Eso es tratar de engañarnos a nosotros mismos. Es muy probable que logremos engañar a alguien, es probable. Hay gente que se ha hecho pasar por médico y no es médico. Aleluya. Hay gente que se ha hecho pasar de ser abogado y no es abogado, hermano. Y tristemente las personas lo descubrimos hasta que ya nos hizo una gran trastada en el camino, ¿verdad? Nos bajó el dinero, nos hizo un mal trabajo. El hombre dijo que era un buen dentista y, hermano, resultó que la muela que nos iba a poner casi era muela de caballo la cosa, porque no era real. Se estaba haciendo pasar por alguien que no era. Y por supuesto, cuando uno se hace pasar por otro, lo que hace, lo hace mal porque no tiene la profesión, no estudió para eso, nunca lo había practicado. Quizás llegó a medio ser asistente del odontólogo, el asistente del médico, y aprendió palabras, aprendió frases médicas, aprendió a medir la presión. Pero eso hasta yo puedo, usted, ¿verdad? Pero dar un diagnóstico y tratarlo, eso es otra cosa ya. Solo un profesional puede hacerlo. Pero hay gente que se hace pasar. Pero resulta, hermano, que eso lo vemos en lo secular, lo vemos con normalidad. Lo llevan a la corte acusándolo de lo malo que hicieron, ¿verdad? Pero resulta que en el cristianismo también hay gente que se hace pasar por cristiano. Aleluya. Y no lo es. Ahí nos vamos a detener hoy para examinar y revisar. Yo sé que todos los que están aquí, todos son creyentes, bien cristianitos. Pero los que me están viendo por el video no lo sé. Así que de ellos vamos a hablar hoy. El autoengaño es un peligro mortal para la vida del cristiano. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pedro nos hace un llamado también, al igual que toda la Biblia. El apóstol Pedro nos hace un llamado ahí a desechar de nuestra vida
cosas que probablemente venían en nosotros en nuestra vida pasada. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, oiga, desechando. ¿Qué significa la palabra desechar? Arrojar lejos de nosotros. Eso es desechar. Arrojar lejos de nosotros este tipo de actividades que no muestran una vida cristiana. Este tipo de acciones que no reflejan la vida de un nacido de nuevo. No reflejan la vida de un hijo de Dios, pero que reflejan probablemente la vida pasada que uno traía. ¿Quién no mintió antes? ¿Quién no codició? ¿Quién no fue, perdón la expresión, quién no usó hipocresía antes? Quizás muchos de nosotros lo hicimos sin conocer a Jesucristo. Pero ahora, estando en Cristo, el Dios de los cielos nos invita a que seamos gente transparente delante de Dios. ¿Por qué? No porque sea tan importante que los demás no descubran algo diferente en nosotros, sino porque Dios nos está viendo todo tipo de acción que nosotros hacemos, que nosotros cometemos. Entonces, uno de los deseos del Señor, hermano, es que nosotros caminemos desechando la mentira, desechando la envidia, desechando la hipocresía. Desechemos eso. ¿Por qué? Porque el vivir así solo nos hace engañar a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ciertamente podremos lograr engañar a alguien, pero a Dios jamás, hermano. Jamás podríamos engañarlo. Por lo tanto, debemos esmerarnos note por favor que el apóstol Pedro habla de desechar. Eso quiere decir que siendo convertido ya, siendo cristiano ya, la parte de nuestro trabajo en el camino de Dios es ir portando todas esas cosas que vienen, hermano, pegadas a nosotros en la vida pasada, pero que debemos de irlas dejando en el camino. ¿Por qué? Porque recuerde que vamos hacia el reino de Dios, hacia la vida celestial, y por supuesto, nada de esas cosas nos dejarían entrar en el reino de Dios. Amén. Debemos dejarlas aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Jeremías capítulo 19, versículo 9 nos dice, hermano, la realidad del corazón del ser humano. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Lo tiene, hermano? Engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese es el estado original del hombre sin Dios. Pero al venir a los caminos del Señor, una obra maravillosa que el Espíritu Santo hace es ir, hermano, cambiando nuestro corazón por un nuevo corazón, dice la Biblia. Y os cambiaré el corazón de piedra por un corazón de, ¿qué dice, hermano? Por un corazón de carne. Os cambiaré el corazón de piedra. El corazón perverso, el corazón engañoso es el corazón del hombre sin Dios. Pero al venir a los caminos del Señor, el Señor empieza a hacer un proceso en nosotros. No vaya a creer, hermano, que el corazón se lo cambian de un día para otro, sino que es un proceso de Dios de restauración, de cambio, de cirugías, diría, hermano, de cirugías profundas. Amén.
El Señor tiene que hacer una cirugía de corazón abierto, hermano, y sacarnos el corazón de piedra para ponernos un nuevo corazón, conforme el corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es a medida que usted y yo vamos rindiendo nuestra vida al Señor. A medida que usted y yo le vamos diciendo, Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Ya no quiero vivir como antes. Ya no quiero seguir mintiendo, ya no quiero seguir engañando, ya no quiero seguir haciendo lo que antes hacía. Señor, yo quiero cambiar. Cuando Dios ve tu disposición, el Señor está dispuesto a cambiar nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire, déjeme leerle un versículo más rápidamente. No lo busque. Gálatas 6:3 dice así: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice. ¿Oyó eso? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero ¿qué es lo que nos hace creer, hermano? ¿Qué es lo que nos hace creer ser algo o alguien? El corazón. Amén. El corazón engañoso, el corazón perverso, el corazón que nos dice, no te dejes. Tú eres tal y tal, tú eres de los apellidos, aleluya. Tú eres de Oriente. De donde sea uno, hermano, sigue siendo la misma pasta. De la misma pasta hecha que el Señor nos hizo. ¿Cuántos dicen amén? No importa dónde hayamos nacido, no importa dónde hayamos sido criados, no importa cuál fue tu apellido, si viene de generaciones judías, alemanas, francesas, españolas, portuguesas. Mire, aunque tenga el apellido más grandioso, no lo hace diferente. Lo hace ser humano. Y el ser humano es engañoso. Por eso es que necesitamos ser cambiados por Dios en una nueva raza. Mire, eso le pasó. ¿Usted se recuerda de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos? Ananías y Zafira como que quisieron, bueno, aparte de que quisieron robar, ¿verdad? Pero aparte de eso, como que el ego o el corazón les hizo buscar ser como reconocidos en la iglesia. Como que les hizo, como que el engaño del corazón les hizo creer, hermano, que la honra o la gloria que da el ser humano es más importante que la gloria y la honra que da Dios. Y entonces de plano hicieron una acción buena. Oiga esto. Hicieron una acción buena con un corazón malo. Ojo con esto. ¿Se pueden hacer acciones buenas con corazón malo? Sí. Se puede. Porque la acción era buena. Usted sabe lo que hicieron. Vendieron un terrenito que tenía y entonces dijeron, lo vamos a traer a los pies de los apóstoles para que pues vean que nosotros de plano somos aquí, estamos aportando dentro de la obra del Señor. Pero resulta que lo que llevaban no era el precio exacto, sino que sustrajeron del precio. Y el Señor vio su corazón. Vio que robaron. Y era de ellos. Por eso el apóstol Pedro les dice, pero si era tuyo, no era necesario que lo trajera, ya era tu dinero, ya era tu terreno. Pero tú prometiste. Es que el problema es que prometieron, yo lo vendo y todo lo traigo. Pero su corazón les hizo cambiar de opinión. Sustrajeron y quisieron engañar a Dios. Y volvemos a esta gran verdad. Temible, hermano, esta es una temible verdad, pero que debemos de conocerla. No debemos ignorarla. Dios no puede ser burlado. Es mejor caminar con esa verdad retumbando en nuestra mente y en nuestros oídos que hacer caso omiso de lo que la palabra dice
y hacer como que también podemos engañar a Dios cuando no se puede. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El apóstol Pedro nos lo dijo: desechemos todo engaño, desechemos toda malicia, desechemos de nuestro corazón, hermano, porque no nos permitirá entrar al reino del Señor el vivir de esa manera. Número 2. Vamos al número 2, por favor, acompáñenme a un segundo elemento importante. El segundo elemento que yo quiero que usted vea es que la religiosidad no es realmente una vida espiritual. La religiosidad no es realmente una vida espiritual con Dios. La religiosidad es una pantalla. Eso era lo que tenían los fariseos, los escribas. Tenían una pantalla de religiosidad. Tenían una pantalla de piedad. Tenían una pantalla de bien blanquitos, va bien talladitos, bien planchados, hermano, bien. Y parecía que eran, la gente los tenía en gran estima. Gran estima en el sentido de que pues los veían como gente muy piadosa y muy espiritual. Sin embargo, la realidad es que no tenían una verdadera relación con Dios. Lo que tenían era una pantalla de religiosidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. ¿Será eso lo que Dios quiere de nosotros, hermano? ¿Que tengamos una vida religiosa? Por supuesto que no. Dios no está interesado en que nosotros tengamos una vida religiosa. Dios no está interesado en que aparentemos una piedad que no tenemos. Dios no está interesado en que aparentemos, hermano, ser rectos por fuera, bien por fuera, pero por dentro tener un montón de cosas que no le agradan al Señor. La religiosidad, hermano, no es una verdadera relación con Dios. De hecho, la religiosidad es una pared entre Dios y el hombre. Por eso el Señor les dice: bien profetizó el profeta de ustedes. Ustedes de labios, ¿qué dice, hermano? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad lo hace aparentar una vida espiritual, pero en realidad uno está lejos, hermano. Lejos de tener una verdadera relación con el Dios de los cielos. No se nos ocurra, hermano, tratar de aparentar ser cristianos más maduros, ser cristianos más sabios, ser mejor cristiano. Porque ¿qué es lo que hace esa pantalla? Lo que hace es, hermano, que empieza a ver de menos a los demás. Es que aquellos no hacen esto. Es que aquellos no ayunan. Es que aquellos no vienen a tiempo. Es que aquellos, y empieza uno, hermano, a señalar a todos los demás, tratando de mostrar la pantalla de religiosidad que uno tiene. Cada quien tiene su relación con Dios. Amén. Y cada uno debe de saber cómo la tiene. Gloria a Dios. Tampoco me vaya a parecer. Sí, hermano, mire, yo por eso no vengo a la iglesia. Esa es excusa, hermano. Yo por eso no vengo a la iglesia. Una vez al año vengo. Sí, pero eso lo hacíamos allá en la católica, cuando íbamos a cargar las imágenes. Hacíamos como que estábamos bien todo el año. Bien santitos íbamos, hermano. Al menos yo, pues, va. La abuelita me decía que tenía que ir bien catrincito. Y entonces la abuelita me decía: y cámbiese y vaya bien, pues. Y entonces uno iba así como, parecía santo uno, hermano, ¿verdad? Pero yo ni sabía lo que estaba haciendo, hermano. No sabía lo que estaba haciendo. A mí me decían: cargue aquí, y yo cargaba ahí.
y lleve para allá, y yo llevaba para allá. Y venga para acá, y yo vengo para acá. Y pues al final yo decía, de plano ya casi voy para el cielo. Hermano, nada que ver. La religiosidad nunca me acercó a Dios, más bien me alejaba de la verdad del Señor. Porque me hundía en otras cosas, me hundía en la mentira, me hundía en la tradición, me hundía en la religiosidad, me hundía en las tradiciones de los hombres. Nunca me acercó a Dios en realidad. Hermano, tratar de volverte místico dentro del evangelio. No, yo no como tal cosas. Aleluya. No, si es de chicharrón, no. Porque eso es pecado. Eso es místico. Esa es religiosidad. Esa es apariencia. Hermano, hay que guardar el sábado. Porque el Señor lo ordenó en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nuestro día de reposo se llama Jesucristo. Él es nuestro día de reposo. Y debemos guardar no solo un día, todos los días debemos guardarlo para el Señor. El apóstol Pedro, hermano, usted recuerda la Biblia que el apóstol Pedro cayó en ese movimiento un tanto religioso, en la hipocresía, porque de alguna manera con los judíos actuaba de una manera, pero con los gentiles, los hermanos de la iglesia, actuaba de otra manera. Con los hermanos judíos no comía pupusas de chicharrón, ni nada de eso, ni carnitas, ni nada de eso. Con ellos comía solo la comida tradicional, la comida judía. Pero cuando venían los gentiles, hermano, y los gentiles traían, hermano, una comida, pero así bien, allá de su pueblo. Aleluya. Y entonces el apóstol Pedro se sentaba, dice la Biblia, que se sentaba con ellos también a participar y a comer. Y el apóstol Pablo lo vio. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo lo vio y lo llamó aparte y le dijo: eso se llama hipocresía. Eso que estás haciendo. Tratar de volverte aquí religioso y con estos te das la gran comida o te das la gran fiestada ahí. Eso es hipocresía. Y dice que había arrastrado a algunos de los hermanos. Hermanos, la religiosidad. El Señor vino a darnos libertad, ¿sí o no, hermano? Libertad no para pecar, sino para discernir entre lo bueno y lo malo. Para distinguir entre lo que es bueno y es malo y desechar lo malo y tomar lo bueno. En cuanto a comidas, me encanta a mí aquel versículo, no lo tengo aquí a la mano, pero aquel versículo que dice: de todo lo que hay en la carnicería, comed sin preguntar. Así dice la Biblia. Usted búsquelo, ahí lo vaya. De todo lo que hay en la carnicería. ¿Y qué hay en la carnicería, hermano? Taquitos de cabeza, de chicharrón, ahí hay de todo. Ore a Dios, órale, como dicen los hermanos mexicanos. Órale usted, hermano, y eche fuera toda cosa, hermano, y cómalo sin preguntar. Porque el que está, hermano, el que Dios ya limpió por dentro, no se contamina por lo que come. No es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de la boca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No nos pongamos místicos, religiosos como es. No, cuidado. Ahora, yo no estoy dando libertad para hacer cualquier cosa tampoco. Estoy diciendo que los cristianos que tienen al Espíritu de Dios adentro saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Eso quiere decir que el cristiano puede tener el discernimiento de qué cosas puede hacer
y qué cosas no debe de hacer. El mismo Espíritu te va a enseñar y te va a explicar las cosas adecuadas que debemos hacer. Amén, hermano. Ahora, quiero hacer notar esto también. La religiosidad no solamente te hace apartar de Dios, te aleja de Dios. Y déjeme decirle una tremenda verdad. La religiosidad jamás te va a servir para que Dios te auxilie y para que Dios te bendiga. La prueba de eso está en el publicano y el fariseo orando. El fariseo estaba orando, dice la Biblia, pero oraba para sí mismo. ¿Cómo bajó? Bajó igual. Ni siquiera lo oyeron, porque él estaba orando para él mismo. Pero el publicano dice que bajó, ¿cómo, hermano? Justificado. ¿Quién lo justificó? Dios. ¿Quién lo perdonó? Dios. ¿Quién lo auxilió? Dios. ¿Quién hermano, quién intervino en esa oración y la bendición de Dios para él? Dios. La religiosidad no te sirve en el tiempo de necesidad y en el tiempo de aflicción no te va a servir. Lo que te va a servir es la relación que tienes con el Cristo verdadero. Dele un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que te va a servir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, ¿leímos algún texto aquí, hermano? No va. Pero ya le dije un montón. De los escribas y de los fariseos. Así que voy al tercer punto. Tercer punto. Este más, hermano, este más cardíaca la cosa. Este es más tremendo. Es un elemento que no debemos pasar por alto. Y es que todos, sin excepción, vamos a dar cuentas delante de Dios. Amén. Note, por favor, esto es profundo, hermano. Toque al hermano que tiene a la par y dígale: despiértate. Despiértate porque te están hablando. Hermano, todos hemos de dar cuentas delante de Dios. Y aquí incluye creyentes y no creyentes. Van a dar cuenta. Pero dentro de los creyentes, que es que estamos hablando, estarán los creyentes que nunca fueron firmes, los creyentes tibios, los creyentes fríos, los creyentes que abandonaron la fe y volvieron atrás. Pero también van a dar cuenta los creyentes que estuvieron firmes toda su vida, esperando que el Dios de los cielos pudiera decirles a ellos, como a muchos les irá a decir: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra, esa es la entrada. Entra al gozo de tu Señor. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién no quiere que Dios nos diga eso, hermano? A cada uno de nosotros. ¿Quién quisiera que Dios, hermano, el día en que usted y yo tengamos la bendición de verlo a Él cara a cara, Él nos pueda decir: bien hecho, llegaste a la meta, buen siervo, entra al gozo de tu Señor? Yo creo que todos anhelamos eso, ¿o no, hermano? Porque si no, no estuviéramos aquí, hermano. No viniéramos los martes. Bueno, el martes no viene. Aleluya. El martes algunos vienen. Pero no viniéramos el jueves. No viniéramos el domingo. Y algunos hasta, mire hermano, algunos hasta los 2 cultos se echan. ¿Por qué? Es que quiero agradar a alguien. ¿Para qué? Es que quiero que el pastor me vea. ¿Para qué? ¿Para qué? Si aquí el que te tiene que ver es Dios. Aquí el que te va a recompensar es Dios.
El que te va a bendecir es Dios. Gloria a Dios. El que te va a recibir allá es Dios. Santo. Y el que te va a permitir la entrada es Dios. Amén. Nadie más. Pero antes tenemos que dar cuentas. Y eso no podemos ignorarlo esta noche. Si queremos entrar en el reino, no debemos ignorar que hemos de dar cuentas. La Biblia lo dice. Quiero darle unos pasajes aquí de la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Los dos casos de los creyentes y los no creyentes le voy a leer. Primero de los creyentes en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tiene, hermano? Dice: porque es necesario que todos nosotros, note, dice todos nosotros, hablando de los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que van a revisar, hermano, mire, van a revisar todo. Dios tiene esa capacidad. Nosotros no la tenemos, ¿verdad? De revisar todo. A veces en los exámenes o en alguna enseñanza, algún curso, logramos evaluar una parte de lo que aprendió y todo, pero Dios va a examinar todas nuestras acciones, todo lo que hicimos. Si lo hicimos para Dios o lo hicimos para que nos vieran, lo hicimos para quedar bien con el compadre, aleluya. Lo hicimos para quedar bien con alguien. Yo fui al culto porque me trajeron. Aquí vengo, Señor, aquí vengo, me trajeron. Sí, pero el Señor te va a revisar, hermano. Va a revisar tu acción y te va a juzgar por esa acción. Porque a Dios no se le pasa nada. Pero los que fueron, los que encontraron, hermanos, los que fueron examinados, serán recompensados por el Señor. Por eso es importante, hermano, nuestra actitud, nuestro corazón, de cómo queremos ser hallados delante del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, nos habla de la otra cantidad de gente que va a ser examinada. Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y sigue el relato de dónde van a parar aquellos que son juzgados ahí. Mi punto es este: claro, sencillo, concreto. Aún siendo cristianos, nos van a evaluar. Vamos a dar cuentas delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que es mejor, hermano, que empecemos a examinar bien cómo estamos viviendo el evangelio. Si estamos viviendo un evangelio a medias, si estamos viviendo un evangelio con pantalla, si estamos viviendo un evangelio místico, religioso, si estamos viviendo un evangelio donde nosotros mismos nos estamos engañando,
podemos hoy tornar nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, basta ya. Yo ya no quiero vivir un evangelio a medias. Yo quiero vivir un evangelio en el cual la gloria de Dios se siga manifestando y cambiando mi vida hasta estar listo para entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se animaría usted a examinarse? Usted solo, porque aquí no hay nadie que lo pueda examinar, exceptuando a Dios, que Él sí lo conoce muy bien. Gloria a Dios. Dios no puede ser burlado. Póngase de pie, por favor. Parecía que todos los temas del reino de Dios iban bonitos hasta aquí, ¿verdad? Unidad, amor, esperanza. Qué bonito. Cosecha. Sí, pero hoy hay que examinarnos. Hoy hay que revisar cómo estamos caminando. Cierra tus ojos un momento. Y si te animas a decirle: Señor, yo quiero estar preparado cuando tenga que dar cuentas. Véngase adelante conmigo a decírselo con todo su corazón a Él. Señor, quiero estar preparado para cuando esté delante de ti. Aleluya. Hoy Dios nos da una oportunidad, una de tantas que nos da el Señor, una de tantas oportunidades que nos da Dios para examinarnos, para echar, como dijo el apóstol Pedro, echando de nosotros toda malicia, todo engaño, toda mentira, todo lo que nos sirve, lo echamos fuera, porque no queremos vivir como antes vivíamos, sino como Dios quiere que vivamos. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Tómese su tiempo hoy para hablar con Él. Tómese su tiempo para hablarle. Oh, Dios.